Los niveles DELE, guía completa. El DELE es un diploma de español muy importante en el mundo entero. Ce diploma est officiel et reconnu en todas partes. El Ministerio de Educación de España entrega este certificado. Existen 6 diplomas diferentes. Estos diplomas son el A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Cada diploma es independiente de los otros. Esta guía es útil para varios tipos de personas. Los estudiantes pueden usar este diploma para sus estudios. Los profesionales pueden mostrar su nivel de español en el trabajo. Los inmigrantes necesitan este certificado para vivir en un país hispanohablante. Los apasionados de los idiomas simplemente quieren progresar en español. En este texto, vamos a explorar todos los niveles del DELE. Vamos a ver qué puedes hacer en cada nivel. Vamos a entender la diferencia entre los niveles. Al final, sabrás qué nivel corresponde a tus necesidades. Cuando terminen de ver, por favor escriban en los comentarios cuál es su nivel de DELE. El nivel A1, descubrimiento del español. El nivel A1 es el primer nivel de español. Es el nivel del descubrimiento. En este nivel, comienzas tu aprendizaje de la lengua española. Puedes hacer cosas simples pero importantes. Capacidades generales en el nivel A1. En el nivel A1, comprendes expresiones muy comunes. Estas expresiones forman parte de la vida cotidiana. Puedes presentarte y presentar a otras personas. Haces preguntas personales simples. Respondes a estas preguntas. La conversación es posible si la persona habla despacio. La persona también debe hablar claramente. Ejemplos de frases en el nivel A1. Hola, me llamo Carlos. Esta frase es típica del nivel A1 porque usa palabras muy básicas. La estructura es muy simple con el verbo llamarse en presente. Cada principiante aprende esta fórmula primero. No hay complejidad gramatical en esta frase. Un café, por favor. Esta frase muestra una petición educada muy simple. Es corta y directa. Las palabras son concretas y frecuentes. Usas esta frase en un café o un restaurante. No hay conjugación complicada aquí. ¿Dónde está el baño? Esta pregunta es esencial para los viajeros. Yo hace el verbo estar en presente. La estructura interrogativa es simple con dónde. Es una pregunta práctica que todo principiante debe conocer. El vocabulario está limitado a palabras cotidianas. Capacidades específicas en el nivel A1. Puedes saludar a la gente de manera apropiada. Te presentas con tu nombre, tu edad y tu nacionalidad. Dices adiós educadamente. Pides comida y bebidas en situaciones simples. Preguntas los precios y comprendes los números básicos. Puedes pedir direcciones simples. También das direcciones básicas. Comprendes los carteles y la información escrita simple. Expresas tus necesidades inmediatas. Dices tus preferencias con frases como me gusta o no me gusta.
expresas el hambre o la sed. El nivel A2, supervivencia en español. El nivel A2 es el segundo nivel. Es el nivel de supervivencia. En este nivel, puedes manejar las situaciones básicas de la vida cotidiana. Eres más autónomo que en el nivel A1. Capacidades generales en el nivel A2. En el nivel A2, comprendes frases sobre temas familiares. Estos temas están relacionados con tu vida personal. Te comunicas en tareas simples y rutinarias. Describes tu trayectoria y tu entorno inmediato. Expresas necesidades inmediatas con más detalles que en el nivel A1. Ejemplos de frases en el nivel A2. Trabajo como profesor en una escuela primaria. Esta frase está en el nivel A2 porque describe una situación profesional. El vocabulario sigue siendo simple pero más preciso que en el A1. La estructura gramatical usa el verbo trabajar con como. La frase da información concreta sobre el trabajo. Es más desarrollada que una simple presentación del A1. Ayer, fui al cine con mis amigos. Esta frase muestra el uso del pretérito indefinido. Es un tiempo importante para contar eventos pasados. El nivel A2 empieza a usar diferentes tiempos. La frase describe una actividad social simple. El vocabulario incluye palabras familiares de lo cotidiano. ¿Puede darme una cita para el jueves próximo? Esta frase es típica del A2 porque muestra una capacidad práctica. Puedes hacer peticiones educadas con una estructura más compleja. El vocabulario incluye expresiones temporales como el jueves próximo. Es una situación común en la vida cotidiana. La frase es más larga y más precisa que en el A1. Capacidades específicas en el nivel A2. Hablas de tu rutina diaria con detalles. Explicas tus hábitos de la mañana a la noche. Describes tu trabajo y tus pasatiempos. Puedes hablar de tus colegas y de tu oficina. Explicas dónde vives. Describes tu barrio y tu apartamento. Mencionas las tiendas cerca de tu casa. Haces citas de manera autónoma. Llamas al médico o al peluquero sin ayuda. Manejas transacciones rutinarias como las compras. Comparas los precios en las tiendas. Puedes devolver artículos o hacer negociaciones básicas. Explicas por qué no estás satisfecho con un producto. Pides un reembolso o un cambio educadamente. Describes experiencias pasadas con el pretérito perfecto. Cuentas tus vacaciones del año pasado. Hablas de lo que hiciste el fin de semana pasado. Explicas los eventos importantes de tu vida. Hablas de tus proyectos futuros con el futuro cercano. Describes lo que vas a hacer mañana o la próxima semana. Explicas tus planes de viaje o de carrera. Das direcciones detalladas. Explicas cómo ir de un lugar a otro. Usas expresiones como todo recto, a la izquierda, a la derecha. Mencionas los puntos de referencia importantes. Explicas problemas simples. Describes un aparato que no funciona bien. Cuentas una situación difícil con palabras simples.
Pides ayuda en situaciones familiares. Sabes explicar lo que necesitas claramente. El nivel B1, independencia en español. El nivel B1 es el tercer nivel. Es el nivel de la independencia. En este nivel, puedes vivir de forma autónoma en un país hispanohablante. Manejas la mayoría de las situaciones sin ayuda. Capacidades generales en el nivel B1. En el nivel B1, comprendes los puntos principales sobre temas familiares. Estos temas conciernen al trabajo, la escuela o los pasatiempos. Manejas la mayoría de las situaciones de viaje. Produces un texto simple y conectado. Describes experiencias, sueños y esperanzas. Das razones y explicaciones para tus opiniones. Ejemplos de frases en el nivel B1. Creo que las redes sociales han cambiado nuestra comunicación, pero no siempre es positivo. Esta frase está en el nivel B1 porque expresa una opinión personal. Usas conectores como pero para matizar tu pensamiento. El vocabulario es más abstracto con palabras como redes sociales. La estructura muestra una reflexión sobre un tema contemporáneo. Puedes discutir ideas y no solamente hechos concretos. Disculpe, hay un problema con mi reserva y me gustaría encontrar una solución. Esta frase muestra una capacidad importante en el B1. Puedes resolver problemas de manera educada. El condicional me gustaría hace la petición más diplomática. Expresas claramente el problema y tu deseo. Es una situación típica para un viajero independiente. La frase está bien estructurada con varios elementos conectados. Si tuviera más tiempo libre, viajaría más a menudo a Europa. Esta frase es típica del B1 porque usa la hipótesis. La estructura con sí y el imperfecto de subjuntivo muestra una situación imaginaria. El condicional viajaría expresa lo que sería posible. El nivel B1 permite expresar sueños y deseos. La frase contiene varios elementos gramaticales avanzados. Capacidades específicas en el nivel B1. Expresas y justificas tus opiniones claramente. Das tu opinión sobre temas variados. Explicas por qué piensas de cierta manera. Usas argumentos para apoyar tu posición. Describes las ventajas y las desventajas de una situación. Pesas los pros y los contras antes de decidir. Presentas diferentes puntos de vista de manera equilibrada. Participas en discusiones sobre temas familiares. Intercambias ideas con otras personas. Haces preguntas pertinentes en una conversación. Reaccionas a las opiniones de otros con respeto. Manejas la mayoría de las situaciones de viaje de forma independiente. Reservas hoteles y billetes de tren solo. Te desenvuelves en el aeropuerto sin asistencia. Alquilas un coche y comprendes las condiciones del contrato. Tratas con problemas variados. Manejas las situaciones inesperadas con calma. Encuentras soluciones cuando las cosas no salen como planeado. Resuelves problemas de servicio al cliente. Te quejas de manera constructiva y educada. Negocias para obtener un mejor servicio.
Explicas claramente que no funciona y qué esperas. Cuentas historias detalladas con buena organización. Estructuras tu relato con un principio, un medio y un final. Usas conectores para unir tus ideas lógicamente. Mantienes la atención de tu oyente con detalles interesantes. Describes experiencias y eventos con precisión. Das el contexto necesario para comprender bien. Explicas las circunstancias y las razones de los eventos. Añades detalles sensoriales y emocionales a tus descripciones. Explicas tus sueños, tus esperanzas y tus ambiciones. Hablas de lo que quieres lograr en la vida. Describes tus objetivos profesionales y personales. Expresas lo que te motiva y te inspira. Comprendes los puntos principales de un discurso claro. Captas las ideas esenciales de una presentación. Identificas los argumentos principales de un debate. Sigues las noticias en la radio o la televisión. Comprendes las actualidades nacionales e internacionales. Ves los programas de noticias sin dificultad mayor. Ves la mayoría de las películas sobre temas familiares. Sigues la trama y los diálogos principales. Comprendes las emociones y las motivaciones de los personajes. Aprecias las películas que tratan temas que conoces. El nivel B2, dominio avanzado del español. El nivel B2 es el cuarto nivel del DELE. Es el nivel del verdadero dominio. En este nivel, eres considerado un usuario avanzado. Puedes participar plenamente en la vida profesional y social en español. Capacidades generales en el nivel B2. En el nivel B2, comprendes textos complejos. Estos textos tratan de temas concretos y abstractos. Interactúas con un grado de fluidez y espontaneidad. Produces un texto claro y detallado sobre una gran variedad de temas. Explicas tu punto de vista fácilmente. Das las ventajas y las desventajas de diferentes opciones. Ejemplos de frases en el nivel B2. Aunque las energías renovables sean costosas ahora, representan una inversión necesaria para el futuro. Esta frase está en el nivel B2 porque usa una estructura compleja. El conector aunque expresa una concesión con el subjuntivo. El vocabulario es abstracto y técnico con términos como energías renovables. La frase desarrolla un argumento matizado y reflexivo. Es el tipo de frase usada en un debate intelectual. Quiero subrayar que este enfoque conlleva ciertos riesgos importantes. Esta frase muestra el nivel B2 por su registro formal. La expresión quiero subrayar es típica del lenguaje profesional. El vocabulario incluye términos como enfoque y conllevar. La estructura es elegante y bien construida. Es una frase que se usa en un contexto profesional o académico. Durante nuestra reunión, se plantearon varios puntos, especialmente la cuestión del presupuesto. Esta frase es típica del B2 por varias razones. Yo hace la voz pasiva con se plantearon. La expresión durante es formal y profesional. La palabra especialmente introduce un ejemplo de manera sofisticada. Es el tipo de frase usada en un informe profesional. La estructura muestra un dominio avanzado de la lengua.
Capacidades específicas en el nivel B2. Comprendes textos complejos sin dificultad mayor. Lees artículos especializados con soltura. Sigues argumentos complejos y razonamientos abstractos. Sigues discursos largos y presentaciones. Te mantienes concentrado durante conferencias de 1 hora o más. Tomas notas eficazmente durante las exposiciones. Ves la mayoría de los programas de televisión y películas. Aprecias las películas sin subtítulos en tu lengua materna. Sigues las tramas complejas con varios personajes. Comprendes las noticias sin problema. Sigues los debates políticos y económicos en la televisión. Captas los aspectos importantes de los eventos internacionales. Participas activamente en reuniones profesionales. Presentas tus ideas de manera clara y estructurada. Defiendes tus propuestas con argumentos sólidos. Tomas parte en discusiones académicas con fluidez. Analizas conceptos teóricos y abstractos. Debates con espontaneidad. Reaccionas rápidamente a los argumentos de otros. Mantienes tu posición mientras permaneces abierto a otras perspectivas. Escribes textos claros y detallados. Organizas tus ideas de manera lógica y persuasiva. Redactas ensayos e informes completos. Estructuras tus documentos con introducciones y conclusiones eficaces. Compones cartas formales sin error. Dominas las fórmulas de cortesía apropiadas. Produces documentos profesionales de calidad. Redactas actas de reunión precisas. Creas propuestas comerciales convincentes. Comprendes los sentidos implícitos en las conversaciones. Detectas lo que la gente realmente quiere decir. Lees entre líneas de los mensajes escritos y orales. Captas los matices sutiles. Percibes las diferencias finas entre palabras similares. Reconoces la ironía y el humor. Aprecias los juegos de palabras y las expresiones humorísticas. Comprendes diferentes registros de lengua formales e informales. Adaptas tu propio lenguaje según el contexto social. Navegas fácilmente entre el lenguaje profesional y cotidiano. Más allá del nivel B2. Existen 2 niveles superiores al B2. Estos niveles son el C1 y el C2. También forman parte del DL. El C1 representa un dominio operativo eficaz. En este nivel, te expresas espontáneamente y con fluidez. Usas la lengua de forma flexible y eficaz. Puedes redactar textos complejos y bien estructurados. El C2 es el nivel de dominio completo. Es casi el nivel de un hablante nativo. Comprendes prácticamente todo lo que lees o escuchas. Te expresas con gran precisión. Puedes hacer distinciones muy finas de significado. ¿Por qué detenerse en el B2? El nivel B2 es a menudo suficiente para muchas situaciones. Este nivel responde a las exigencias de numerosas instituciones. Este nivel es requerido para la admisión universitaria en España. La mayoría de las universidades españolas piden el B2 mínimo.
Algunos programas de máster pueden pedir el C1. Puedes trabajar profesionalmente en español con este nivel. Los empleadores consideran el B2 como un nivel sólido. Participas eficazmente en reuniones y proyectos. Las solicitudes de nacionalidad española aceptan el nivel B2. Es el nivel oficial para obtener la ciudadanía. Demuestras una integración lingüística suficiente. Puedes vivir cómodamente en un país hispanohablante. Manejas todas las situaciones cotidianas sin estrés. Te haces amigos y creas relaciones profundas. Disfrutas plenamente de la cultura local. Comprender tu progresión. Cada nivel del DELE representa etapas importantes. Tu camino sigue una evolución lógica y medible. En el nivel A1, tienes tu primera conversación en español. Pides ayuda y das información básica. Pides en el restaurante y te presentas. Es el comienzo emocionante de tu aventura hispanohablante. En el nivel A2, haces tu primera acción independiente. Haces citas y manejas transacciones solo. Empiezas a sentirte autónomo en la vida cotidiana. Cuentas eventos pasados y hablas de tus proyectos. En el nivel B1, tienes tu primera verdadera discusión. Expresas y defiendes tus opiniones personales. Participas en conversaciones más profundas. Manejas los imprevistos y resuelves problemas complejos. En el nivel B2, participas en tu primera interacción profesional completa. Funcionas plenamente en un ambiente de trabajo hispanohablante. Debates con soltura sobre temas variados. Comprendes los matices y las sutilezas de la lengua. Lo que cada nivel desbloquea. El nivel A1 te permite sobrevivir como turista. Manejas las interacciones sociales básicas. Pides tu camino y pides comida. Das tus primeros pasos en el mundo hispanohablante. El nivel A2 te ayuda a manejar la vida cotidiana. Creas relaciones simples con los demás. Haces tus compras y haces citas solo. Empiezas a sentirte en casa en un país hispanohablante. El nivel B1 te da una verdadera independencia. Resuelves problemas variados por ti mismo. Viajas sin estrés en los países hispanohablantes. Participas activamente en la vida social y cultural. Comprendes las películas y los programas de televisión. El nivel B2 abre las puertas profesionales y académicas. Te integras en la cultura hispanohablante. Participas plenamente en la sociedad. Trabajas eficazmente en español. Contribuyes a las discusiones intelectuales y profesionales. Vives como un miembro pleno de la comunidad hispanohablante. Conclusión. Cada nivel del DELE representa capacidades concretas en el mundo real. El nivel A1 te ayuda a sobrevivir en las situaciones simples. El nivel A2 te permite funcionar en la vida cotidiana. El nivel B1 te da la independencia completa. El nivel B2 te hace realmente fluido en español. Tus capacidades evolucionan progresivamente. Empiezas con frases simples. Terminas con discusiones complejas y matizadas.
Pasas de hola, me llamo en el nivel A1. Llegas a debatir de filosofía en el nivel B2. Cada nivel abre nuevas puertas en el mundo hispanohablante. Cada capacidad empieza por no saber hacerla. Lo que puedes hacer en cada nivel está bien definido. Los objetivos son claros y alcanzables. La pregunta no es si puedes lograrlo. La verdadera pregunta es cuándo vas a lograrlo. Tu progresión en español es una aventura apasionante que apenas comienza.